Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela, la santa y sagrada orden hermética de la escuela ermita de la campiñuela, desvelando secretos naturales desde 1859, tu escuela virtual esotérica del misterio. En el día de hoy quería hablaros de una nueva lista de reproducción llamado el Circo Mitológico de los Horrores. Para poder entender esta lista de reproducción tendríamos que irnos antes a los orígenes del canal, que venían sobre el director de la cabaña del druida, que cuando se mudó a la escuela ermita La Campiñuela, gracias al entorno y el ecosistema que propiciaba dicha situación, pues empezó a investigar sobre el esoterismo y acabó dentro de la rama de la alquimia. Por la necesidad de saber si este conocimiento iba por unas intuiciones que veía en el patrimonio o si de verdad había algo de real en todo esto que os estamos comentando, pues decidimos hacer una tesina en la que la tesina estaba aprobada y fue el tribunal de doctores el que dio el visto bueno y en el que se puede leer en propuestas de mejora realizar la piedra de los filósofos, porque contiene un lenguaje oculto de cómo era la creación. Bueno, no era del todo dicho así, ya no me acuerdo exactamente lo que escribí, pero en definitiva era eso y bajo el punto o la rama de la ciencia eso estaba bien. ¿Qué pasa? Que no podía afirmar que la piedra filosofal existía porque no había llegado a realizarla, me había quedado en los procesos del albedo. Entonces, pues decidí que esta información no solo se tenía que hacer pública, sino que el resto de hallazgos que descubriera, pues no merecía la pena hacerlo por la ciencia. ¿Por qué? Porque hasta que no llegara la piedra no íbamos a poder seguir en esos avances. Entonces, pues decidí hacer algo más importante, que fue crear una escuela en la que enseñar todo o mostrar todo este conocimiento para que esté no solo al alcance de todos, sino que todo el mundo pueda ver los avances y cómo vamos escalonadamente alcanzando el conocimiento hasta llegar al despertar, que es lo que nos dicen maquilladamente las religiones y a todas aquellas corrientes filosóficas, sobre todo de Oriente, en la que nos movemos o se mueve nuestro magisterio. Y en el canal puede contemplarse también que realmente, como los colores de la piedra filosofal, negro, blanco y rojo, hemos ido pasando esas coloraciones. Por lo tanto, el canal es un reflejo de todo lo que lleva el director de la cabaña del druida y sus miembros de la orden. ¿Por qué exponer todo esto antes de empezar a hablar de la lista de reproducción El Circo Mitológico de los Horrores? Porque, como he dicho, se puede ver todo el proceso. Nosotros empezamos haciendo homúnculos, haciendo cosas de energías bajas y terrenales, como le decimos, y eso, entre los homúnculos, la parapsicología, y después, a medida que nos íbamos acercando al albedo, pues íbamos viendo esa energía o íbamos tocando esa energía de forma distinta, mediante la radiestesia, mediante los movimientos, frecuencias, vibraciones del entorno, ¿no? Hasta llegar a algo más importante, que era que el común o lo que mueve todo eso era una energía que nosotros vulgarmente conocemos como el amor, por ponerle un nombre o por ponerle un adjetivo en la que encasillar todo esto.
Y cuando llegué al albedo, pues se manifestó bastante. Bueno, esto ya se venía manifestando de una vez hace muchísimo tiempo, que pedí por activa y por pasiva, mirando a la estrella, y me salió una estrella fugaz ahí, y lo único que pedí era poder resolver todo este puzzle para hacerlo público y que lo tuviera todo el mundo. Y descubrí la energía más alta, más vibratoria, que son el amor, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues pasé por una etapa en la que soy más sutil, y en la que tengo clarividencia suficiente como para darme cuenta de cosas que no me daba cuenta con anterioridad, como por ejemplo le hago más caso a las intuiciones, a los sueños, y claro, entre una y otra, sumándole también aquellos factores que amplifican todo esto que estoy contando, como el dormir poco, el estar casi siempre en ayuna porque no me da tiempo, ¿sabes? Tengo una vida muy disciplinada y muy poco tiempo para mí. Entonces al final, pues casi que si me dan a elegir entre comer y dormir, pues elijo dormir. Como muy poco, duermo muy poco, y eso fomentaba más estas visiones que os estoy comentando. ¿Que por qué sé que no estoy loco? Aparte de por la preparación, que lo hice aposta, esa preparación que tiene el director de la cabaña del druida, y esa formación y esa disciplina, que en ningún caso podría hacerlo alguna persona que careciera de facultades mentales óptimas para esa misión. Deciros también que las visiones, pues evidentemente, pues no son tan significativas, o no digamos que desaparecen, porque nunca desaparecen, pero sí que se van mitigando a medida que voy comiendo mejor, voy soñando mejor, voy llevando un mejor nivel de vida, y entonces yo lo que quería era representar estas visiones. Ojo al dato, que es muy importante decirlo, que de lo que yo quiera representar y se vea reflejado a tal y como fue el sueño, pues evidentemente no me va a quedar igual, pero bueno, tenéis la esencia, ¿no? Que es lo que genera así el contenido. Y me di cuenta que la alquimia es que hay que darla así. ¿Por qué? Porque perdonadme la tos, porque son emociones. Y esto es como hacer la piedra filosofal. La piedra filosofal hay que hacerla con esas vibraciones. Y es decir, con cosas externas al matraz que salen del alquimista. Y si no se lo das, vas a tener una piedra vacía. Que sí, que por hacer los procesos de la naturaleza y por saber llegar al puzzle y por saber cómo va todo, pues vas a hacer algo que transmute en oro, pero es que te vas a quedar ahí. Es que no vas a tener, por ejemplo, un elixir de vida. ¿Por qué? Porque no tienes esa parte que le tienes que dar. Por ejemplo, para transmutar en oro, tienes que proyectarlo al oro. Y eso es la materia. Pero si tú vas a trabajar con una materia más espiritual o más sutil, sacada de estas vibraciones y energía que estamos hablando, se la tienes que aportar. Por eso, por ejemplo, en la lámina del Mutual Liber sale como un bebé, ¿sabes? Se la tienes que pasar. Tiene que aprender a verla. Entonces, pues, para poder después proyectarla en ti, porque si no es imposible. Es que si no, no se puede. Y entonces, pues, quería, por si el día de mañana consigo llegar a la piedra filosofal, que sepáis
andar por esos senderos. Por eso también tenemos una lista de reproducción que se llama Injusticias Mundanas, donde hablaremos de ética, etcétera, a medida que podamos ir desarrollándolas, porque ahora mismo es verdad que esa creo que es la que está más verde en el canal. Y eso, decidimos abrirnos el Circo Mitológico de los Horrores y nos vino muy bien porque ya teníamos varias amonestaciones de YouTube y no podíamos expresarnos con claridad. ¿Qué pasa? Si nos expresamos a través de las artes liberales, pues se entiende que es que es un cuento. Nosotros preferimos decir mitología. ¿Por qué? Porque una mitología es una mentira que esconde una realidad, ¿vale? Entonces, realmente nosotros lo hacemos al revés. Nosotros nos comunicamos desde una mentira, ¿no? Que son las artes liberales, para expresar una realidad. Esa realidad es imposible demostrar que fuera verdad o no, porque en el momento que se sube el contenido, desaparece con lo que se hace la obra. Los trajes, los matraces, las posibles sustancias, etcétera. Entonces, pues realmente así nunca cometemos ningún acto ilegal, porque lo que hacemos es en la intimidad de nuestras casas y lo que es una representación teatral. Es decir, que nadie se vaya a pensar entonces que se está mutilando, que está utilizando su propia sangre. No, además muchas veces en el canal hemos enseñado, para curarnos de espanto, pues hemos enseñado la materia con la que simulamos sangre, por ejemplo, en este caso, o en muchos otros casos, por lo que hayamos usado, sabiendo que viene de una realidad. Así que yo creo que esto está ya totalmente argumentado y podemos seguir hablando de las distintas funciones del Circo Mitológico de los Horrores. Entonces estaba la primera función que se llama filosofía natural en Vena, el azote de la censura, en la que podemos ver pues el proceso, ¿no? que tiene que pasar un alquimista. En los alquimistas, para que lo sepáis, también se conocen como el loco. Y realmente no es que esté loco, es que sabe ver más allá que el resto. Entonces es como un adelantado a su época y va a quedar pues eso, como de subnormal para arriba, que es como suelen quedar los alquimistas cuando hablan sus temáticas. Por eso para mí fue muy importante decir, oye, el director de La Cabaña del Brida, para empezar, que no está loco, si lo tachas de loco por todas las preparaciones que tiene, porque seguramente te entierra en título. Y dos, la piedra filosofal está en el patrimonio histórico, lo puedes ver donde quieras, hay un montón de documentación, pero un montón, pero más que religiones existen, de que esas pruebas están ahí, se pueden llegar a ellas. Hemos llegado a la mitad de los procedimientos y eso está ahí. Entonces, viendo la lista de reproducción del Circo Mitológico de los Horrores, que la estoy buscando para poder hablar de ella en su función filosofía natural en Vena, el azote de la censura, tenemos pues esta explicación que he dado yo de los sueños, etcétera, en su primer vídeo, ¿no? Que se verá parón en el canal por nuevo sistema de gobierno. Y ya después empieza el cabaret, ¿no? Tenéis pues, la presentación del cabaret, tenéis cómo va nuestro cabaret, porque tenemos nuestras misas negras, que es como por ejemplo noches en directo, etcétera, que hacemos, nuestros aquelarres. Pues, ¿por qué utilizamos o hablamos así? Porque como la Escuela Ermita La Campiñuela dejó de ser iglesia consagrada hace tiempo, pues nosotros lo usamos como si fuera iglesia no consagrada. Entonces no podemos utilizar el término misa, que para nosotros sería los 80.